Puebla hasta Panamá, incluyendo el Caribe, esta es la institucionalidad filosófica más grande de toda esta inmensa región. Es una escuela que también te da la oportunidad de hacerle el posgrado aquí mismo, sea maestría o sea a nivel de doctorado. Generar propuestas de cursos que tienen un fuerte contenido teórico, filosófico, pero conectado con la realidad. Una filosofía que no se pronuncia sobre las cosas que le preocupan a la gente, creo que es una filosofía que está destinada a quedar en el olvido. La filosofía dejó de ser una instancia que estaba enfocada en autores a convertirse, digamos, en una disciplina que aborda temáticas muy complejas, muy diversas. Lo demás es una escuela altamente especializada y cosmopolita. La gente puede preguntarse con todo derecho si los filósofos y si la filosofía son algo necesario para los países. Uno de inmediato estaría tentado a decir que no, que los países no necesitan ni filósofos ni escuelas de filosofía. La primera impresión es que los países necesitan facultades de ingeniería, de medicina, de economía. Yo transformaría la pregunta de esta manera: ¿qué se habría perdido Costa Rica si no hubiera tenido los filósofos que ha tenido? Desde gente que ha sido capaz de empujar ciertas instituciones con su inteligencia, con su agudeza, con su capacidad de análisis, con su capacidad de pensamiento, instituciones universitarias, instituciones políticas, instituciones educativas, sostenidas por gente que se dedica a la filosofía. Muchas filósofas y muchos filósofos de este país han escrito libros, artículos, han desarrollado investigaciones que han esclarecido campos muy importantes para la vida en común. Y probablemente ese sea uno de los rasgos más importantes de la carrera de filosofía. La carrera de filosofía tiene un origen en ciudades antiguas en las cuales era muy importante la convivencia. Muchos de los grandes filósofos antiguos y de ahí en adelante hasta la actualidad se han preguntado por cómo podemos estar juntos, cómo podemos estar juntas. Por otra parte, hay una polémica que atraviesa la filosofía, entre una filosofía esotérica, hecha para especialistas, y una filosofía exotérica, donde la filosofía dialoga con otros modos de saber, como la literatura, el arte, la religión, la ciencia experimental, y dialoga con la realidad sociopolítica, sociocultural. Y en nuestra escuela cultivamos las dos tendencias. Así que es muy probable que usted venga aquí a una mesa redonda sobre Spinoza, Kant, Hegel, Aristóteles o Platón, pero también aquí se hacen mesas redondas sobre despenalización del aborto, la significancia de un papa latinoamericano, los postulados éticos en el área de salud. Nos interesa mucho cómo se enseña filosofía en la educación secundaria. La Escuela de Filosofía tiene un plan de estudios basado en los principios de lo que genéricamente se llama flexibilidad curricular. Mirándolo desde el estudiante, el plan de estudios no es dirigista. El estudiante va construyendo su recorrido académico basándose en sus preferencias intelectuales, culturales o políticas. Es un plan de estudios que tiene apenas 7 cursos obligatorios, y básicamente el resto del plan el estudiante lo va diseñando siguiendo sus preferencias. Puede encontrar desde un compañero que es bien metafísico, entonces está bien interesado en el problema de Dios. También uno puede encontrar compañeros interesados en Newton, cómo se fue desarrollando esa situación de la revolución copernicana. O bien uno puede encontrar compañeros que le interesan la relación entre epistemología y estética, digamos, la cuestión de la percepción y la forma en cómo uno concibe, digamos, el pensamiento. O bien compañeros que están muy interesados inclusive en cosas muy actuales como el problema de ISIS y, digamos, la forma en cómo ellos
están metiéndose en las redes sociales, en la comunicación, cómo ellos, digamos, no solo están afectando con terrorismo tal cual, digamos, una situación política concreta, sino además con una campaña de difusión. En Filo puedes encontrar gente muy variada, muchas temáticas, mucha discusión. Es algo, digamos, que siempre me ha parecido muy especial, digamos, es que uno puede encontrar discusión de cualquier tema en general. Entonces, una sección la conocemos con el nombre de núcleo básico, con un fuerte acento en los cursos introductorios y en la misma enseñanza de la filosofía, y 3 secciones también de docencia e investigación filosófica. Una se llama Tradiciones y debates filosóficos, que se hace un poco cargo de la historia del pensamiento filosófico, los grandes textos en la historia de la filosofía, las grandes polémicas, en fin. Una sección de epistemología y argumentación, se hace cargo obviamente de los temas epistemológicos, filosofía de la ciencia, investigación, filosofía de la lógica y adyacencias. Y una sección de filosofía práctica que se hace cargo de los problemas del estudio, de la docencia y el estudio de los problemas éticos, políticos y estéticos. Si la filosofía se queda en la cúpula universitaria, no sirve de nada. Servirá para comentar en los pasillos o para dar una conferencia que genere muchos aplausos entre los mismos universitarios, pero ante todo la filosofía tiene un compromiso de carácter ético y un compromiso de carácter político también. Es decir, por más que yo viva haciendo metafísica, no es mi campo, pero por más que viva haciendo metafísica, aún la metafísica tiene consecuencias hacia el exterior de la academia, que es muy importante tomarlas en cuenta. En este momento, las preguntas acerca de bioética es que son ineludibles. Las preguntas políticas son ineludibles. La acción en bioética y en política es ineludible. No podemos quedarnos palmeándonos los hombros y felicitándonos por el conocimiento erudito. Es un tema muy amplio, el de la bioética. Me fue interesando fundamentalmente los temas vinculados con el ambiente, ética ambiental. A darle seguimiento, por ejemplo, a la evolución del concepto de medio ambiente, del concepto de ecología, cómo estos conceptos van a sufrir una transformación en los años 60, 70, que también van a obligar a una transformación en el campo de la ética. Particularmente me resultó muy interesante, por ejemplo, los temas vinculados con la ética animal, ¿verdad? Que no son temas, digamos, recientes, pero que ha habido propuestas desde siglos anteriores. No olvidemos, por ejemplo, que se considera a Pitágoras el primer filósofo ecologista que se pone habido por la concepción aquella de que las almas transmigran de cuerpos y pueden transmigrar a cuerpos no humanos. Y entonces él era vegetariano y asumía que había que respetar las vidas de los animales. Pero sí en los 70s adquiere relevancia más el tema vinculado con la ética animal, con autores como Peter Singer, por ejemplo, ¿verdad?, que escribe un texto que se tituló Liberación Animal, en donde va a criticar fundamentalmente el desarrollo de la granja agroindustrial y la utilización de animales en laboratorios. He visto también que en el transcurrir de los tiempos, sobre todo en los últimos tiempos, las discusiones en estos campos han generado incluso cambios a nivel jurídico. No en vano en Costa Rica, por ejemplo, acaba de aprobarse una ley recientemente de bienestar animal y ha generado discusiones y hay posiciones encontradas, desde grupos ambientalistas que sostienen posiciones parecidas a las de Singer, hasta grupos partidarios de las peleas de gallos que también consideran que se está atentando contra sus derechos. En laboratorios también han modificado ya sus investigaciones a raíz de las denuncias que estos grupos han venido haciendo. Hay una realidad y la realidad es que
este tema es acuciante, hay deforestación, hay sobrepoblación, hay escasez de recursos, estamos atentando contra la naturaleza, el problema del calentamiento global, y esto conlleva pues una toma de posiciones. En el campo de ética aplicada y bioética es pues una suerte como de enlace con otras unidades académicas, con gente de medicina, de farmacia, odonto, microbiología, tecnologías en salud, y con la necesidad de que tengan herramientas de pensamiento crítico, de su trabajo vinculado a los derechos humanos. Eso, por un lado, con los cursos de servicio, pero también, bueno, tenemos el curso de introducción a la bioética y tenemos además, eso es lo más bonito ahora, un grupo de trabajo en ética aplicada que está conformado por profesores y profesoras de la escuela y por estudiantes. El año pasado, por ejemplo, estuvimos trabajando de cerca con diputados de la Asamblea Legislativa que propusieron el proyecto de ley sobre muerte digna. En Costa Rica es indispensable abrir más espacios de discusión sobre los temas y los problemas que trabaja la bioética, ¿verdad? Y eso ha quedado en evidencia, por ejemplo, con la historia recorrida con fecundación in vitro, pero eso es solo uno de los muchísimos problemas que están en efervescencia en el país y que no tienen en este momento un buen acompañamiento para encuadrar de una manera adecuada la discusión, ¿verdad? Y esa es una de las tareas de la bioética, también es una de las tareas que queremos desempeñar desde la Escuela de Filosofía. También nosotros nos movemos en el camino del cristianismo ya con toda la base teórica de los últimos 3 siglos. No solo hacemos historia de las ideas, sino que podemos mirar de manera crítica el cristianismo. Y en esto podremos llamarle una aproximación al justamente cristianismo primitivo. ¿En qué consiste esa aproximación? En ver a través de ciertas herramientas como lo son la filología neotestamentaria, el griego del Nuevo Testamento, y el método histórico crítico, es decir, mirar entre líneas los textos bíblicos, en particular el Nuevo Testamento, y decir, no solo por cuestiones formales, sino por cuestiones de contexto, por el colorido de la época e inclusive por el vocabulario y las construcciones, digámoslo así, filológicas, ¿qué se puede decir a ciencia cierta del Jesús que conocemos como histórico? Aquí viene una parte muy interesante, porque ciertamente la filosofía no está casada con ningún tipo de corriente creyente, digámoslo así. Le da mayor libertad a la persona que se aproxima a estos documentos. Entonces se le puede meter el bisturí a una serie de afirmaciones a lo largo de 2000 años de hacer teología y también de hacer filosofía cristiana o pensamiento cristiano desde otra perspectiva. Bueno, yo aquí doy Introducción a la Mística Hindú y Budista, que es un curso que sirve tanto para la carrera como el repertorio. Ahí leemos un par de obras, una cada una de hinduismo, otra de budismo, clásicas, y después leemos 2 obras contemporáneas. Las clásicas son la Bhagavad Gita para el hinduismo, el Dhammapada para el budismo, y luego leemos una obra de Gandhi y otra del Dalai Lama. El autor principal en ética social es Mahatma Gandhi y la no violencia. Entonces, la no violencia es lo que colorea todo el curso, pero tenemos una larguísima introducción de autores occidentales que influyeron en Gandhi. Bueno, yo trabajo sobre todo en el área de ciencias cognitivas. He trabajado con diferentes grupos interdisciplinarios, gente de biología, de neurociencia, de computación, ¿verdad? Y mi interés precisamente era en la línea, digamos, donde confluyen todas estas diferentes disciplinas interesadas, por ejemplo, en el tema de la mente y cosas por el estilo, ¿verdad? Sobre todo son preguntas de cómo funciona la mente, cómo se relaciona con el cerebro, el problema cuerpo-mente, etcétera, ¿verdad? Como te digo, son cosas que son muy antiguas, sobre todo en la filosofía, que por algún tiempo la ciencia incluso relegó, ¿verdad? O sea, se pensó que debía hacerse una ciencia en la cual no se estudiaran esos estados internos, pero que ya en la segunda parte del siglo XX empieza a haber un apogeo, digamos, de estudios que vuelven a retomar lo mental y en los cuales creo que la filosofía toma una preponderancia, ¿verdad? Por ser un campo que está desarrollándose. Por ejemplo, creo que un curso como el de Filosofía de la Mente, en el cual he trabajado varias veces en los últimos años, es muy apropiado para estudiantes precisamente de computación interesados en inteligencia artificial, de lingüística, de neurociencias, de psicología, ¿verdad? Y la idea es que es muy interesante, digamos, escuchar diferentes posiciones al respecto.
Yo me desenvuelvo ahí, parte que tiene que ver con estética y con filosofía del arte, y estamos trabajando en tratar de desbordar el concepto de estética clásico, concepto del siglo XVIII, muy centrado en la idea de un tipo de experiencia del sujeto, en un tipo de contacto receptivo con las experiencias artísticas y con lo que tenía que ver con la belleza y con la percepción en general, y que hoy en día ese concepto se ha desbordado y tiene que ver no solo con esa posición receptiva del sujeto, sino también con una parte no solo estética en sentido de percepción, sino también poética en el sentido de producción y de colaboración con procesos culturales y con procesos creativos incluso. Y estamos experimentando mucho en ese sentido ahora en la escuela, tratando de vincularnos justamente con procesos no solo analíticos, teóricos y conceptuales, sino también creativos, productivos, con actores, digamos, de la esfera cultural importantes o relevantes aquí, por lo menos aquí en el medio en Costa Rica. A mí por lo menos me interesa una filosofía contaminada, entre comillas lo digo, ¿no? Contaminada de otros saberes, de otro tipo de registros conceptuales, y digamos que mi curso titular es un curso que hemos abierto hace poco que se llama Filosofía del Cuerpo. El cuerpo es como mi campo de investigación, de las investigaciones que he hecho giran en torno a problemas como la pornografía o investigaciones que tienen que ver con series de televisión, por ejemplo, con la ciencia ficción. Lo propiamente filosófico, más que las categorías o los textos con los que uno trabaja, es cierto modo de leer, cierta manera de acercarse a los textos y cierta tendencia a la pregunta y a la crítica y a preguntar qué es lo que hay por debajo de los textos o los fenómenos con los que uno está trabajando. Los cursos que ofrece la Escuela de Filosofía en relación con estética, filosofía del arte, son cursos que están abiertos a estudiantes de toda la universidad. De hecho, hay un interés de que estos cursos reciban estudiantes de artes, estudiantes de arquitectura, estudiantes de ciencias sociales, muy interesados en también sus prácticas, coordinarlas con procesos reflexivos, teóricos, conceptuales, que aquí pues, es el lugar ideal para que vengan a hacerlo. Es el único doctorado que existe en filosofía en Centroamérica, la única maestría propiamente en filosofía con que cuenta la región, y en ese sentido tiene una posibilidad de proyección y de regionalización que hay que explotarlo mucho más. Todos los semestres hay mínimo por lo menos 1 o 2 profesores invitados extranjeros dando cursos cortos. De la Universidad de Campiñas ha venido Marco Rufino, especializado en filosofía analítica, pero vino a dar un curso interesante sobre performatividad y lenguaje, que es un tema que sirve mucho para los análisis de género y cómo la filosofía analítica puede contribuir al debate de esos temas de género y diversidad sexual. María Teresa López de la Vieja, de España, de la Universidad de Salamanca, que ha impartido un curso sobre bioética. Recientemente vino una filósofa estadounidense, Alison Wolf, a dar cursos sobre políticas del feminismo y epistemologías del feminismo. También existe la posibilidad de que los estudiantes hagan pasantías o hagan cursos en el extranjero. La pasantía de investigación es obligatoria para el doctorado y puede ser opcional para un estudiante de maestría. Los cursos están montados sobre los proyectos de investigación de los profesores, lo cual le da mucha flexibilidad al programa. Como no hay cursos fijos, entonces tenemos mucha flexibilidad para estar creando cursos, introduciendo cursos, y eso depende de la investigación que hagan los profesores y también depende de las solicitudes que hagan los estudiantes. La revista se ha fundado en el año 1957. Soy el 5º director de la revista de filosofía. La revista de filosofía cuenta en su haber con 140 números publicados y ha publicado artículos de extrema importancia. Cabe pensar en, por ejemplo, el número monográfico del año 1977, número 42 de la revista,
consagrado a la conmemoración del 300º aniversario de la muerte de Benedictus de Spinoza. Cabe también pensar en una contribución que hemos editado recientemente, forma parte del número 137 de la revista. Es la traducción al castellano de un muy importante artículo publicado en 1981 por el historiador danés de la ciencia Helge Krage a propósito de la génesis de la teoría relativista de los electrones, formulada por el físico teórico inglés contemporáneo Paul Dirac. La revista es leída en numerosos países de la América Latina y en numerosos países europeos, asimismo en los Estados Unidos, en el Canadá. La universidad ha establecido convenios con numerosas revistas de todo el planeta. La revista es leída en los 5 continentes. Bueno, el Instituto de Investigaciones Filosóficas nació hace 25 años, en 1990. Surge como, digamos, una respuesta a la necesidad de sistematizar los procesos de investigación que de por sí habían en filosofía. La gente de filosofía siempre tiende a trabajar muy aparte, como quien hace autónomamente las cosas. Por un tiempo importante se tuvo solamente una gran actividad anual, que es la que tiene que ver con las jornadas de investigación. Esta sigue siendo una actividad importante, pero por lo menos desde los últimos años hemos tendido más bien a tratar de hacer actividades más grandes y de mayor impacto nacional. Específicamente hemos tenido congresos internacionales, congresos nacionales. Después hay mayores relaciones, digamos, con medios. Y la verdad que tiene que ver con el INIF, porque siendo como la instancia de investigación es como el lugar donde dice, bueno, a ver, cómo se aplica, cómo se desarrolla el conocimiento. Tenemos investigaciones sobre el problema de la información, las redes sociales, los procesos de información, incluso en el nivel de la relación entre diferentes actores que están muy lejanos unos con los otros. Y el instituto básicamente ha sido hasta ahora un centro donde se reúne gente que viene a estudiar filosofía, gente que viene a gestar un poco filosofía, y después muchos asistentes que nos vienen a colaborar en proyectos y demás. Tenemos una biblioteca importante que guarda una colección significativa de libros, sobre todo en lengua alemana y lengua francesa. Sobre todo lo que hay es un ambiente como un poco más libre que la unidad académica, en el sentido de que es un espacio donde las personas no están obligadas a estar viniendo todas las semanas, sino que más bien su obligación principal es producir. El artículo y el paper, digamos, especializado, publican revistas con comités editoriales, etc. Me parecía que era como el tipo de producto más esperado, más convencional. Hace unos años me parece que hay una variedad de productos mayor, en el sentido de que, bueno, se publican más libros, me parece que muchos más libros. También hay colegas que incursionan en otro tipo de géneros que colindan con la filosofía, pero que quizás no sean propiamente filosóficos, como la literatura, muchas publicaciones en géneros de ficción. Muy interesante que en los últimos años en la escuela han salido varias novelas, varios libros de poesía que han sido incluso reconocidos a nivel nacional, ¿verdad? Yo creo que es muy interesante, digamos, cómo a través, por ejemplo, de la poesía, que es lo que yo sobre todo escribo, se manifiestan ideas filosóficas. De hecho, creo que hay una larga tradición en la escuela, de Roberto Murillo cuando daba el curso de Antonio Machado, que yo en su momento llevé también. Y bueno, ahora, por ejemplo, también hay una novela de Láscares que anda por ahí. Y también textos de intervención, ¿no? Que ahora con las páginas de internet y etcétera, hay como espacios de discusión más informales que los periódicos, que eran el espacio convencional de intercambio. Y hay una intervención, me parece que significativa, de profesionales en filosofía en algunas discusiones de la realidad nacional, de manera que me parece que también a nivel de productos se ha diversificado la producción en los últimos años. Yo participé
mucho tiempo en Cassandra, ¿verdad? De hecho es algo que quisiera que en algún momento retomáramos, que se hiciera una edición retrospectiva de lo que fue Cassandra. Estoy muy interesado, digamos, en ese tipo de manifestaciones de la contracultura que se dieron aquí en Costa Rica, sobre todo en los años 90, ¿no? Creo que lo especial es la gente, ¿verdad? Los profesores son muy amables, son diferentes por su especialidad, ¿verdad? Por su pensamiento, por sus criterios, enriquecen como el trato humano, ¿verdad? Yo creo que es por lo mismo del estudio, ¿verdad? Sí. Son muy dispersos, muy distraídos con cuestiones de carácter administrativo. No sé en el área ya académica, digamos, en cursos, si serán así, pero... Pero entregó el brete y todo. Que el brete no se ha entregado hoy, Inés. ¿Cuándo? De hoy en 8. Yo lo entregué hoy. Vacilamos un montón, ¿verdad? Con algunos de ellos. El humor negro. Tienen humor negro. Muy característico sí. de ellos. Pues la persona que no maneja muy bien el humor negro, entonces está, ¿verdad? Un poco perdida aquí. Pero igual, todo es pura vida hasta el momento, muy bonito. Digamos, con toda la universidad la filosofía pasa como eje transversal de muchas cosas, y más ahora, contemporáneamente, hay muchos filósofos, ambientalistas, ecologistas, y bueno, siempre hay una reflexión de fondo en la biología, en la química, en la conservación. Para mí es imperante que la filosofía esté ahí. A mí me parece que filosofía es de las carreras más fáciles y las más difíciles de llevar. Es decir, es fácil en tanto lo único que necesitas es saber leer y escribir, pero es difícil en tanto muy pocas personas tienen la pasión y la facilidad de leer y escribir con la intensidad y la profundidad con la que se solicita, digamos, en una carrera como la nuestra. Entonces, si lo que en realidad te apasiona es la lectura, la escritura, y has ido como moldeándola un poco desde el cole, yo creo que la filosofía puede ser un muy buen ámbito profesional. La misma cuestión de autodidacta, saber de qué uno va a estudiar, entonces dedicarle su tiempo, investigar fuentes, investigar por aparte, tomarse el tiempo de ir a molestar a los profes en sus oficinas, digamos, para preguntarles como qué fuentes, qué otros autores. También hay que perderle el miedo a otros idiomas. Bueno, yo creo que la pretensión de todos es trabajar dando clases o en investigaciones de la U. Eso es lo que pues aspiro, o también trabajar en organizaciones, no sé, ONGs o en algún lugar, en realidad donde haya trabajo. Se podría trabajar en ONGs, se podría trabajar como analista político, si te acercas un poco, digamos, al ámbito del gobierno, o también podrías trabajar en comités de bioética, en el Ministerio de Salud. Entonces yo creo que los ámbitos son muy amplios, tiene que abrirse el espacio, nosotros tenemos que abrirlo si queremos, digamos, en un futuro tener mayor visibilidad y también obviamente en mayores oportunidades laborales.